pero el objetivo principal es manipular a las personas. El crimen no toca a la puerta, es algo que ya llega por correo electrónico, ya llega por SMS, por WhatsApp. La inteligencia artificial incrementa la capacidad operativa, en este caso del delincuente. Imagina que entras en una reunión de Zoom. Ves la cara de tu jefe, escuchas su voz. Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a la reunión semanal. Espero que estéis bien. Antes de empezar, me gustaría deciros una cosa. Es que necesito vuestra y te pide ayuda. autorizar una transferencia urgente. Lo haces sin dudar. Horas después, descubres que esa persona no existía. Era un clon creado con inteligencia artificial. Bienvenidos a Campus Unir. Hoy vamos a entender por qué el crimen ya no necesita armas físicas para asaltar instituciones, sino ingeniería social y algoritmos y cómo podemos protegernos. Y para eso, primero hay que entrar en la mente del atacante. Mirna Zárate, subdirectora de Cibercriminología contra el Terrorismo en el Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento, nos explica por qué el conocimiento es nuestra primera línea de defensa. Para mí, como criminóloga o cibercriminóloga, necesito entender cómo es que pasa todo esto. Si yo no conozco las formas en que estos ciberdelincuentes atacan o buscan víctimas en redes sociales, etcétera, pues va a ser muchísimo más difícil que yo sepa cómo voy a prevenir o cómo voy a hacer un protocolo, a lo mejor en una institución, ya sea en una escuela, en una empresa. Entonces es súper importante que nosotros nos enfoquemos a estudiar las formas o las técnicas que estas personas van a estar utilizando para obtener algo a cambio. La prevención no es un muro estático, es un protocolo vivo. Y ese protocolo empieza por vigilar las nuevas puertas de entrada. Porque el delincuente ya no golpea tu puerta física, ahora se cuela por los dispositivos que llevas en el bolsillo. El asalto moderno es silencioso y multicanal. Ya no es solo un correo sospechoso, es una red tejida en tus aplicaciones más personales. En América Latina, por supuesto, el crimen pues ya no toca a la puerta, es algo que ya llega por correo electrónico, ya llega por, sabemos que SMS, el simishing, pero pues ahora ya también por WhatsApp, ya también por el Messenger de alguna aplicación como Instagram, como Facebook. Solo el año pasado se bloquearon más de 1.290 millones de intentos de estafa en América Latina. Y puede empeorar, pasando de ser un simple engaño a un secuestro industrial. Es lo que conocemos como ransomware. En el siglo XXI, lo que se secuestra no es el cuerpo, sino los datos y la reputación que detienen por completo a una empresa o a un gobierno. El secuestro ya, como dicen, ya no es de personas. Sabemos que obviamente este delito en el plano físico sigue existiendo, pero ahora pues prácticamente es de datos, ya es de reputaciones. Muchos de los delitos que tenemos en el plano físico pues ya están moviéndose al plano digital y ya muchos hasta se están moviendo a otras instancias, ¿no? Como el metaverso y todos esos mundos. 3.000 ataques de ransomware al día en América Latina. Esta cifra no es casualidad, es el síntoma de una región que ha abrazado la tecnología, pero que en el camino ha dejado grietas profundas en su seguridad. ¿Por qué somos un blanco tan fácil? Naikari Sánchez, directora de Área de Ciencias de la Seguridad de la Facultad de Derecho de UNIR, nos explica que nuestra digitalización fue tan rápida que olvidamos construir las defensas al mismo ritmo. En muy poquito tiempo, ¿verdad? Ha habido una digitalización muy acelerada, sin permitir que se pongan en marcha, ¿no?, algunos puntos de prevención, ¿no?, de esa ciberseguridad en el entorno de la ciberdelincuencia en general, ¿no? Sí, también se observa una desigualdad estructural, quizás más amplia, es decir, una mayor exposición al riesgo en algunos países, ¿no?, después dentro de estos estudios, y también quizás capacidades institucionales desde el punto de vista de la administración heterogéneo. Esa desigualdad y falta de protocolos es lo que aprovechan los criminales para ejecutar su arma más letal. No necesitan hackear un servidor si pueden hackear a la persona que tiene la contraseña. Estamos en el terreno de la ingeniería social. Andrea Robles, coordinadora académica del Máster Universitario en Victimología de UNIR, nos explica cómo los delincuentes se convierten en maestros de la manipulación psicológica. Los ataques de ingeniería social se basan sobre todo en manipular a las personas pues, para que compartan su información, datos personales que pues obviamente no deben compartir. También para que descarguen, por ejemplo, software, para que visiten sitios web que no deberían visitar, para que envíen dinero a delincuentes o para que cometan otros errores. Pero el objetivo principal es manipular a las personas. Es el hackeo de la voluntad.
Y la forma más común de aplicarlo es el phishing, donde el criminal se disfraza de una marca en la que confías plenamente para que tú mismo le entregues las llaves de tu cuenta. Un ejemplo real y masivo es lo que ocurrió en la cadena Lidl. Un logo familiar y una web clonada fueron suficientes para vaciar las tarjetas de miles de usuarios. Hubo un fraude masivo por la suplantación de identidad de la marca Lidl en Internet. Es decir, cuando un usuario buscaba en Internet un producto, aparecían anuncios que estaban suplantando a la propia página web para engañar con esa estrategia de ingeniería social y que los propios usuarios compraran a través de esa página web falsa del supermercado Lidl y entraran pues sus datos personales y sus datos bancarios para robarles el dinero. Así que aquí tenemos un ejemplo de ingeniería social aplicado a ese entorno corporativo que, por supuesto, menoscaba tanto a las propias víctimas que dan sus datos personales y le quitan el dinero, como también a la propia marca del supermercado. El caso Lidl nos enseña que si confías en la marca dejas de cuestionar el enlace. Pero, ¿qué pasa cuando el engaño no es una web, sino una persona de carne y hueso que te habla en tiempo real? Volvamos al inicio. El falso CEO es un caso real. Así permitió a los criminales la tecnología deepfake clonar rostros y voces en una videollamada para ejecutar un fraude millonario. Llamaron a una persona de un área sensitiva, por ejemplo finanzas, le hablaron, le dijeron que el CEO lo estaba buscando, que necesitaba que se subiera a una llamada en Zoom. Se subió a la sesión, escuchó sus voces, los vio, le dijeron que tenía que hacer un cambio de alguna, la parte de recursos monetarios, que tenía que mandarse a otra cuenta, etcétera, y pues bueno, cuando se dieron cuenta pues ya los habían defraudado. La policía empezó a investigar, por supuesto, le preguntó a la víctima y él dijo: es que yo entré y yo los vi normal, yo vi sus rostros, escuché las voces, la interacción. Yo no detecté nada raro. Cuando la tecnología es tan perfecta que el ojo humano no detecta el engaño, la seguridad corporativa entra en una nueva dimensión. Y este riesgo ha saltado ya de las oficinas a la política nacional. En México se utilizó la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum en vídeos manipulados para atraer a ciudadanos a una estafa de inversión falsa. Un uso perverso de la autoridad pública. Empezaron a salir una serie de videos de deepfake con ella diciendo que si tú invertías estos 5,000 pesos mexicanos, lo que podía pasar, o sea, que los invirtieras en estas plataformas del gobierno, salían algunas imágenes o logotipos de organizaciones gubernamentales que pues todos conocemos y que al final de cuentas tenemos confianza. Pues ellos estaban diciendo que después de invertir 5,000 ibas a tener estos 60,000 pesos mexicanos al mes sin necesidad de tener experiencia. Entonces, créanme que muchas personas estuvieron cayendo en este tipo de estafas con el deepfake. ¿Por qué? Porque en primer lugar no conocían, por supuesto, qué es esta temática del deepfake, y el otro es que es una persona conocida. La confianza en una figura pública mezclada con el desconocimiento de la tecnología es un cóctel letal. Pero esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Es la inteligencia artificial nuestra enemiga? Naikari Sánchez nos da la respuesta. La IA es una herramienta ambivalente. No crea el delito, pero le da al criminal una potencia que antes era inimaginable. La IA, la inteligencia artificial, es como cualquier tecnología, en esencia ambivalente desde un punto de vista criminológico. Es decir, no genera por sí misma la delincuencia, pero transforma. También tenemos que tenerlo claro radicalmente la estructura, en este caso, de la oportunidad criminal. Incrementa la capacidad operativa, en este caso del delincuente, hace que seamos más vulnerables. Si el delincuente tiene ahora más capacidad operativa, nuestro mayor error es facilitarle el trabajo bajando la guardia. Y lo hacemos por una razón puramente psicológica. ¿Por qué somos más imprudentes en Internet que en la calle? Andrea Robles nos explica por qué el sofá de nuestra casa nos da una falsa e idílica sensación de seguridad. Lo que nos pasa un poco en Internet desde la perspectiva de la víctima es que tenemos esa ausencia del riesgo. Es decir, el espacio físico a veces tiene ciertas características que nos hacen pensar que estamos en una situación de riesgo, que tenemos que tener cuidado, que tenemos que tener miedo, que tenemos que tener tensión. En cambio, en el espacio virtual no nos produce tanto esas emociones de miedo y de alerta. Y ahí es cuando podemos caer
en esos ciberdelitos. Esa falta de miedo es el mayor activo del ciberdelincuente. Navegamos relajados sin entender que ese entorno virtual es el campo de batalla de organizaciones criminales que han dejado de ser analógicas. Finalmente, debemos entender la realidad actual. El crimen organizado de siempre se ha mudado a la red, multiplicando su capacidad de extorsión y fraude a niveles exponenciales. Esta convergencia entre crimen organizado tradicional y la ciberdelincuencia, sobre todo efectivamente en el área de la América Latina, es una tendencia. Se observa, se puede ver un uso del ciberespacio para determinadas actividades, ¿no? Ya de manera habitual, como puede ser la extorsión, el blanqueo, el fraude. También se están viendo cómo se están incorporando poquito a poco herramientas digitales, también por parte de organizaciones que podemos considerar o que hemos considerado hasta el momento tradicionales, y esto hace que se produzca una diversificación de actividades delictivas de manera exponencial. El crimen ya no solo usa la fuerza, usa el código. Las mafias se han actualizado y ahora la pregunta es, ¿y tú? Las empresas y gobiernos buscan hoy expertos que no solo instalen software, sino que entiendan la psicología criminal y la tecnología detrás de cada ataque. Así que no seas una víctima, sé parte del escudo. Visita unir.net, descubre nuestros grados y posgrados en ciberseguridad y criminología y fórmate con los mayores expertos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Campus Unir, donde nosotros ponemos las respuestas y tú pones la curiosidad.